Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y con ganas de chismear un rato, porque hoy, amigos, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Ya saben que soy una apasionada de las series turcas, y me encanta sumergirme en el mundo del drama, el romance y, por supuesto, los chismes. Hoy vamos a profundizar en uno de los temas más candentes, más buscados y que más curiosidad despierta, los celos. Y no cualquier celos, no, los celos en la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Vamos a analizar en detalle la situación, desmenuzar los rumores, las pruebas, las declaraciones y, sobre todo, tratar de entender qué pudo haber pasado entre estos dos talentosos actores. ¿Fue Kerem Bürsin un novio celoso? Y si la respuesta es sí, ¿cómo se manifestó? ¿Cómo influyó este posible sentimiento en su relación? ¿Hubo drama digno de una serie turca o todo fue una exageración de los medios? Vamos a descubrirlo juntos. Antes de empezar a desmenuzar esta historia, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, dejarme un like si este tema les interesa. Su apoyo me motiva muchísimo y me ayuda a seguir creando contenido. Así que no se lo piensen dos veces. Y ahora sí, preparados para sumergirnos en el chisme. Vamos a ello. *** El inicio del cuento de hadas, Lofis in the Air y la explosión de Serkan y Eda ***. Para entender la historia de los celos debemos remontarnos al origen de todo, la serie Lofis in the Air conocida en turco como Senkalkam. Esta comedia romántica, estrenada en 2020, fue un fenómeno a nivel mundial. Su trama, llena de enredos, comedia, drama y por supuesto, romance, cautivó a millones de espectadores. La historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat nos presentaba a una joven florista que tras perder su beca para estudiar en el extranjero, decide confrontar al adinerado empresario Serkan Bolat, responsable de la situación. A partir de ahí se ven obligados a fingir un compromiso para cumplir con los deseos de Serkan y de su familia, y así, la chispa del amor surge entre ellos. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, la tensión sexual que se sentía en cada escena. Saltaba la pantalla. La conexión entre ambos era evidente y el público no tardó en percatarse. Los fans empezaron a shippearlos y a desear que esa magia, esa conexión que veían en la serie, se trasladara a la vida real. Y el bingo. Los rumores comenzaron a correr como la pólvora. Fotos de ellos juntos fuera del set, vídeos en los que se les veía cómplices, declaraciones de compañeros de trabajo. Todo apuntaba a que algo estaba pasando entre Hande y Kerem. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, las redes sociales explotaron y los fans enloquecieron de alegría. La confirmación llegó en abril de 2021, cuando fueron fotografiados juntos, tomados de la mano, disfrutando de unas vacaciones en las Maldivas. Las imágenes no dejaban lugar a dudas, Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. El mundo entero celebró la noticia, soñando con un romance que parecía sacado de una serie turca. *** El escrutinio público, la fama, los rumores y los desafíos de la relación ***. Sin embargo, como en toda relación, y sobre todo cuando hay fama de por medio, los rumores y el escrutinio público están a la orden del día. La vida de Hande y Kerem, como la de cualquier celebridad, se convirtió en un libro abierto. Cada paso, cada gesto, cada declaración, era analizado y comentado por los medios y los fans. Y uno de los temas que más ha dado que hablar, que más morbo ha generado y que más debates ha suscitado, es precisamente el que nos ocupa hoy: Kerem Bürsin fue celoso de Hande Erçel. Y si la respuesta es sí, ¿por qué? ¿Cómo se manifestaron esos celos? ¿Cómo afectaron a la relación? Es importante señalar que no hay una respuesta definitiva, blanco o negro. No hay pruebas contundentes que demuestren que Kerem fuera un novio celoso en el sentido más tradicional de la palabra. No hay grabaciones ni declaraciones oficiales que lo confirmen. Pero sí hay pistas, indicios, declaraciones, gestos y actitudes que han alimentado los rumores y que nos permiten analizar la situación desde diferentes perspectivas. **** La belleza de Hande, un factor innegable ***. Para empezar, hay que entender que Hande Erçel es objetivamente una de las mujeres más bellas del mundo. Su belleza es indiscutible.
Sus rasgos delicados, sus ojos expresivos, su carisma y su estilo, la han convertido en un icono de la moda y la belleza a nivel mundial. Esta belleza, por supuesto, es algo que inevitablemente genera admiración y atención, tanto de hombres como de mujeres. Ande ha sido imagen de numerosas marcas de renombre, ha protagonizado campañas publicitarias a nivel internacional y ha desfilado en eventos de moda de prestigio. Esto, lógicamente, implica estar rodeada de gente, de equipos de trabajo, de fotógrafos, de maquilladores, de estilistas, de otros actores y, por supuesto, de miradas. Ande tiene una personalidad encantadora, es una persona amable, divertida y profesional, lo que la convierte en una persona muy atractiva y codiciada en el mundo del espectáculo. Y ahí es donde entran en juego los celos, si es que existieron. Es perfectamente normal y hasta cierto punto esperable que una pareja sienta celos. El amor a veces viene acompañado de inseguridades, de miedo a perder a la persona amada. Y más aún en un entorno como el del mundo del espectáculo, donde las tentaciones y las oportunidades están a la vuelta de la esquina. Asterisco asterisco, pruebas de celos. Indicios y análisis asterisco asterisco. Ahora bien, ¿qué pruebas tenemos de que Kerem Bürsin fuera celoso? Como ya mencioné, no hay pruebas concretas y directas que demuestren que Kerem tuviera ataques de celos descontrolados ni nada por el estilo. No hay escenas de celos en público ni enfrentamientos con otros hombres. Pero sí hay ciertos detalles, ciertos indicios, que han alimentado los rumores. Uno de ellos es la propia personalidad de Kerem. Es un hombre muy seguro de sí mismo, con mucha personalidad y carácter. Tiene las ideas claras y no se anda con rodeos. Es un hombre con fuertes convicciones y que siempre ha defendido su privacidad. Kerem es un hombre posesivo con un sentido de la protección muy arraigado. Esto en ocasiones podría interpretarse como una señal de celos, especialmente cuando se trata de proteger a su pareja. Otro indicio es el propio contexto laboral. Durante el rodaje de Love is in the Air, Ande tuvo que trabajar con otros actores en ciertas escenas, algunas de ellas con cierto grado de intimidad, como besos o abrazos. Aunque es parte del trabajo, es entendible que Kerem, como novio, pudiera sentir cierta incomodidad, o incluso celos. Asterisco asterisco el después de Love is in the Air, la fama individual y las posibles inseguridades asterisco asterisco. Además hay que sumar el hecho de que tras el final de la serie, Ande siguió trabajando en otros proyectos. Posó para revistas, asistió a eventos, participó en campañas publicitarias y siguió siendo imagen de importantes marcas. La popularidad de Ande continuó en ascenso. Estaba siempre rodeada de gente, de fotógrafos, de fans, de compañeros de trabajo. Kerem, por su parte, también continuó con su carrera, protagonizando nuevas series, participando en películas y desarrollando su faceta como productor. Sin embargo, de alguna manera, la fama de Ande, su popularidad, su reconocimiento, era innegable. Esta diferencia en el nivel de exposición mediática y de reconocimiento público también pudo haber generado ciertas inseguridades en Kerem. Es común que en las relaciones exista una dinámica de poder, y que la fama y el éxito puedan influir en esa dinámica. Asterisco asterisco la forma en que cada persona gestiona los celos, actitudes y gestos que alimentaron los rumores asterisco asterisco. Y aquí es donde entra en juego algo muy importante, la forma en que cada persona gestiona sus celos. Algunos los exteriorizan, otros los ocultan, algunos los hablan y otros los guardan para sí mismos. En el caso de Kerem, nunca hubo una declaración oficial en la que admitiera sentirse celoso. Sin embargo, sí hubo ciertas actitudes, pequeños gestos, que alimentaron los rumores. Por ejemplo, en alguna ocasión, se le vio un poco distante, menos efusivo de lo habitual, cuando Ande estaba cerca de otros hombres. En eventos públicos, en entrevistas, en fotos en las redes sociales, se ha podido notar cierta incomodidad, o incluso una actitud de distanciamiento. También se ha especulado sobre ciertas publicaciones en redes sociales, mensajes subliminales, que podrían interpretarse como una indirecta hacia alguna situación en particular. Algunos internautas, analizando las fotos y los comentarios en Instagram, sugirieron que Kerem podía estar expresando sus celos de manera indirecta. Asterisco asterisco la prensa rosa y el sensacionalismo, exageración o realidad, asterisco asterisco. Pero ojo, porque también hay que ser justos y no caer en el sensacionalismo. Es importante analizar la información con cautela y no dejarse llevar por las especulaciones.
Podría ser que esas actitudes no fueran celos, sino simplemente el reflejo de una personalidad reservada, de un hombre que valora mucho su privacidad. También hay que tener en cuenta que la prensa rosa a veces exagera, busca crear drama donde no lo hay, y amplifica situaciones insignificantes para generar morbo. Los medios de comunicación a menudo necesitan crear titulares llamativos para captar la atención del público y, en ocasiones, recurren a la especulación y a la exageración para lograrlo. Es muy probable que muchos de los rumores sobre los celos de Kerem fueran, en parte, producto de la especulación mediática y del deseo de los fans de tener un drama en la vida real que replicara la intensidad emocional de Love is in the air. *** Una relación de respeto y admiración, el amor en público ***. Lo importante es que a pesar de los rumores, Hande y Kerem siempre mantuvieron una relación de respeto y admiración mutua. Se apoyaron en sus carreras, se mostraron cariño en público y siempre defendieron su amor. Se les veía juntos en eventos, se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales, y siempre se mostraban felices y enamorados. La prensa intentaba a menudo capturar momentos de tensión o incomodidad, pero la mayor parte del tiempo, Hande y Kerem se mostraban como una pareja sólida y unida. *** El final de la historia de amor. ¿Influyeron los celos en la ruptura? ***. Pero, ¿qué pasó al final con su relación? Bueno, lamentablemente la historia de amor entre Hande y Kerem llegó a su fin. Después de 2 años juntos, en agosto de 2022, anunciaron su separación. La noticia conmocionó a sus fans y a los medios de comunicación. Y aquí nuevamente las especulaciones fueron a la orden del día. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres, de problemas de agenda. Pero nunca hubo una explicación clara y definitiva. Ambos, siempre muy discretos con su vida privada, no ofrecieron detalles sobre las causas de la ruptura. ¿Influyeron los celos en la ruptura? Quizás. Es posible que la presión mediática, los rumores y la falta de privacidad, sumados a las posibles inseguridades de la relación, terminaran por desgastar el amor. Es muy difícil saberlo con certeza. Lo que sí es cierto es que la fama, el éxito y la exposición mediática pueden poner a prueba cualquier relación, por fuerte que sea. Las presiones externas, las expectativas del público y la dificultad para mantener la privacidad pueden generar tensiones y conflictos. *** El presente, caminos separados y el respeto mutuo ***. Lo cierto es que Hande y Kerem tomaron caminos separados, y cada uno sigue su vida. Ambos han encontrado el amor en otras personas, y al menos públicamente mantienen una relación cordial y respetuosa. Hande Erçel está actualmente en una relación con Hakan Sabank, un conocido empresario turco. Se les ha visto juntos en numerosos eventos y viajes, y parecen estar muy felices. Kerem Bürsin, por su parte, está enfocado en su carrera profesional y, aunque se le ha relacionado con varias mujeres, no ha confirmado ninguna relación formal. En entrevistas y eventos, tanto Hande como Kerem han demostrado madurez y profesionalismo al hablar el uno del otro. Se han evitado comentarios negativos y han mantenido una actitud de respeto y admiración mutua. ***. Conclusión, ¿fue Kerem celoso? Una respuesta compleja ***. En resumen, amigos, Kerem Bürsin fue celoso de Hande Erçel. La respuesta no es sencilla. Probablemente en algún momento sí. Es humano sentir celos y más en una situación como la que vivieron ellos, con la fama, la exposición mediática y la presión externa. Pero no hay pruebas contundentes de que esos celos fueran descontrolados o perjudiciales para la relación. No hubo escándalos públicos ni enfrentamientos dramáticos. Lo que sí es cierto es que la belleza de Hande, su éxito y la atención que generaba, fueron factores que inevitablemente pudieron influir en la dinámica de la pareja. La fama, la exposición pública y la necesidad de mantener la privacidad pudieron haber generado tensiones y conflictos. Como en toda relación, las inseguridades, las presiones externas y la falta de privacidad pudieron terminar por pasar factura. Los rumores, la especulación mediática y el juicio constante del público seguramente no ayudaron. ***. Reflexiones finales y agradecimiento ***. En última instancia, la única verdad sobre la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin la conocen ellos. Nosotros, como espectadores y fans, solo podemos especular y analizar la información disponible.
Lo importante es que a pesar de la ruptura ambos han seguido adelante con sus vidas, han mantenido una actitud de respeto mutuo y han demostrado ser profesionales y maduros. Espero que este análisis sobre la supuesta reacción de Kerem Bürsin ante la belleza de Hande Erçel les haya gustado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem era celoso? ¿O todo fue un invento de los medios? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. ¿Creen que la fama y la presión mediática pueden destruir una relación? ¿Consideran que los celos, en cierta medida, son inevitables en el amor? ¿Qué opinan de la forma en que Hande y Kerem han manejado su separación? No olviden dejar sus opiniones y reflexiones en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensan. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse más contenido sobre el maravilloso mundo de las series turcas y sus protagonistas. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.